Bien, fíjense, vamos a conversar hoy de algo que muchas veces cuando estamos en el área de emprendimiento, cuando estamos desarrollando, son los datos. ¿Por qué? Porque los datos básicamente son la fuente principal de cualquier aplicación. Hace poco mencionaban que bueno, llevamos un control, llevamos las acciones, llevamos el manejo de los datos dentro de nuestras empresas. Para manejar los datos dentro de este tipo de elementos que estamos trabajando hoy en día, básicamente lo que estamos buscando es que la información sea precisa y concisa. ¿Qué sucede? Cuando nosotros no somos del área de datos, básicamente estamos rodeados de una gran cantidad de información. Tenemos un montón de aplicaciones, tenemos un montón de registros que obviamente nos ayudan a tener el control de nuestra aplicación, pero estamos básicamente rodeados de datos por todos lados. Si nosotros perdemos cualquier número de identificación, no podemos identificarnos hacia ninguna institución, no podemos identificarnos en nuestro propio banco y básicamente estamos segmentados por ese número. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos trabajando con aplicaciones modernas, lo que más debemos tener en cuidado es la información y el acceso a esa información. Entonces fíjense, lo que vemos aquí en pantalla puede ser normalmente una base de datos como la conocemos hoy en día. Pero a partir de ahora y el uso de este tipo de aplicaciones, nosotros vamos a ver los datos, pero van a tener un tipo de forma de identificación. ¿Y por qué es importante? Fíjense, independientemente de que nosotros tengamos procesos que sean digitales o procesos que sean manuales, siempre debemos identificar cuál es el uso correcto de esa información. Por ejemplo, si ven mi pantalla, el color que se encuentra del lado izquierdo es una tabla con unos números que no tienen un significado específico. Acá encontramos un nombre, acá encontramos una fecha y acá pareciera que volvemos a encontrar un nombre, pero lo que estamos viendo aquí en pantalla no es más que el nombre de una ciudad. Entonces, a partir de ahora, para este tipo de aplicaciones, si nosotros identificamos los datos de la manera correcta, el resultado de la aplicación va a ser mucho más dinámico. Lejos de pensar de que estamos trabajando con plataformas que son planas y que todos los datos significan lo mismo, ahora nuestra base de datos va a tener significado cada vez que nosotros usamos los datos. Si nosotros podemos identificar este dato como una simple aplicación o un conteo, si nosotros lo identificamos como un ID, si nosotros lo identificamos como una cantidad, entonces la forma en la que nosotros trabajemos este número va a ser distinta a la que trabajaremos el número que se encuentra hacia el lado derecho. Lo mismo pasa con los nombres. Los nombres a partir de ahora significan algo, porque cada columna tiene un objetivo dentro de nuestras aplicaciones. Estamos trabajando con sistemas automatizados que son capaces de reconocer una dirección, que son capaces de reconocer una ciudad o que son capaces de reconocer una fecha. Y ha pasado muchas veces que cuando nosotros guardamos datos de fecha, pueden convertirse fácilmente en una operación si nosotros no le damos el formato correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es entender cuáles son los tipos de datos que nosotros podemos usar dentro de estas plataformas. Esto es lo que le da la inteligencia al sistema. Si nosotros le podemos decir a nuestro sistema qué es lo que nosotros vamos a trabajar, va a ser mucho más sencillo que entreguemos cualquier resultado dentro de la aplicación o fuera de ella. ¿Vale? No los escucho por allí. Si tienen el micrófono abierto, pueden hacer cualquier pregunta. Gracias, todo bien, todo en orden. Ok, perfecto. Entonces, ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros reconozcamos los datos primero? Porque cuando estemos haciendo presupuestos, cuando nosotros querramos hacer una aplicación que genere o haga presupuestos a nuestros clientes, nosotros tenemos que saber identificar cuáles son los datos que vamos a utilizar para las cuentas, los datos que vamos a utilizar para el contador y los datos que vas a utilizar para sacar los precios que le vas a dar a tu cliente. Entonces, primero, los tipos de datos que existen dentro de AppSheet son los siguientes. Primero, dato decimal, que no es un número real, es un número básicamente fraccionario tipo soporte, 3,14. Tipos números, que es un número entero, que por lo general los utilizamos para el conteo de inventarios, contenidos e información.
porcentajes, son valores básicamente decimales, pero que se van a utilizar más adelante para ayudarnos a tener el control de avances dentro de un proyecto, de avances dentro de una cuenta o de básicamente cantidades que debamos medir en cuanto a KPIs. Precios, y aquí empiezan a aparecer valores que normalmente nosotros no estamos manejando de forma directa, porque a veces hacemos una hoja de cálculo pero nos olvidamos que la diferenciación del dato es la clave para poder enfocarnos en eso. Podemos crear cualquier contador, pero es importante que sepamos que el precio del valor moneda de nuestro negocio esté bien identificado. Fecha, como lo venimos manejando. Date time, en este caso lo que va a trabajar es el año, el mes, el día, la hora, minuto y segundo. Y esto es importante cuando estamos trabajando entregas, información o cuando necesitamos cumplir plazos en nuestras aplicaciones. Recordemos que el objetivo de estas automatizaciones es que nosotros podamos generar documentos, enviar correos o crear información sin necesidad de que exista un humano. Llega la fecha de entrega de un documento específico y lo que debemos hacer entonces es hacer que nuestro sistema opere la información, cree el servicio y nos envíe el resultado una vez que termine. Luego, tenemos duración. Aquí aparece un nuevo estilo de dato. Este dato toma el tiempo que tarda en ejecutarse una tarea. Nosotros podemos medir dentro de este tipo de aplicaciones cuándo fue que me entregaron un servicio, cuándo fue que me entregaron una información. Y ese valor, duración, yo puedo tomarlo de manera automática para que cuando el usuario diga recibido, diga OK, yo no tenga que contar, ni transformar, ni hacer cuentas distintas, sino que bueno, yo le entrego la aplicación a cualquiera de mi equipo, puedo medir el momento que se entregó esa información y guardarla para posteridad. Esto me puede servir a la hora de una entrega, determinar cómo trabaja mi equipo. Y esto es importantísimo. Muchas veces tenemos cadenas de procesos dentro de nuestra empresa, y cuando nos preguntan qué tan eficientes somos, pensamos que la eficiencia se va a medir única y exclusivamente si el producto está terminado. Si en este caso nosotros tenemos, por ejemplo, una carpintería y necesitamos hacer arreglos de cualquier silla, pues debemos medir el proceso que sucede entre la recepción de la silla, el primer carpintero que la trabajó y el momento de entrega. Aquí, con este tipo de datos, nosotros podemos decir qué tan eficientes somos porque medimos el proceso desde que llega hasta que la entrego. Y si yo tengo procesos muy disparejos, entonces tengo que evaluar dentro de mi sistema si el sistema está bien o si el equipo está haciéndolo de manera indiscriminada. Es decir, bueno, un trabajo que normalmente pudiese llevar 20 minutos, lo están haciendo en 2 días. Un trabajo que quizás a lo mejor toma bastante tiempo, no lo estoy midiendo. Entonces, ¿a dónde afectaría no tener este control? Bueno, básicamente que voy a perder el cliente porque siempre voy a ser muy lento. Y todos dentro del equipo van a hacerlo de la manera que les dé la gana. Si logramos estandarizar, entonces tomamos este tipo de datos para poder medirnos. Decimos, bueno, perfecto, para empezar a hacer el control de mis sistemas, yo puedo medir de la entrada a la salida y veo que me tardo tanto tiempo. La próxima vez que un cliente exija más atención o más rapidez, yo voy a poder responder en función a mi modelo si soy rápido o si lo estoy haciendo de manera muy lenta. ¿Por qué? Porque entonces el tiempo que estoy perdiendo desde que llegó el producto hasta que salió puede significar 10 o 3 o 4 clientes, dependiendo de cómo tengamos nuestro modelo. Yo creo que nadie quiere perder clientes. Y estos datos es importantísimo porque cuando estamos trabajando con este tipo de sistemas, ahora debemos abrir la mente de todas las cosas que podemos hacer. No solamente un sistema estático donde llevamos las cosas una por una, no, debemos abrir mucho más el esquema porque ahora si tenemos un negocio debemos medirnos. El siguiente, obviamente, tiempo, que es hora, minutos específicos sin tener en cuenta la fecha. Básicamente es la hora en la que se tome cualquier función. Si nosotros queremos medir un contenido o queremos sacar las horas de ejecución, esta función nos ayuda bastante. Long text, que no es más que una línea de texto que puede guardar bastante información, donde puedo guardar
un esquema, puedo guardar un párrafo o referencias específicas. Nombre. Vamos a empezar a ver ahora dentro de este tipo de sistemas todo lo que es contenidos basados en el tipo de datos. Nombre es un valor de texto que representa el nombre de una persona o de un lugar. Por ejemplo, si yo guardo el nombre de mi empresa, cuando mi aplicación vaya a crear una pantalla para mostrar un mapa, para hacer algo, va a utilizar el nombre como opción principal. Voy a mostrar siempre ese nombre cada vez que genere la información. Y puedo decirle al sistema que identifique cualquier cosa porque estoy utilizando una etiqueta que va a cambiar la manera en que concibe ese texto. Luego está texto, que es una sola línea bastante sencilla, donde tiene, a diferencia de la anterior, no va a guardar muchos datos y lo estamos utilizando para componentes específicos. URL es una dirección web. Esto es importante que lo sepamos porque ahora estamos haciendo aplicaciones. Si yo necesito tener un control de mis proveedores y yo tengo la dirección web, el link o el URL de mi proveedor, entonces lo que voy a hacer es guardarlo directamente tal cual como me lo ofrece, y cada vez que yo tenga que revisar que debo llenar un formulario para hacer un pedido, que debo llenar algún espacio para que mi proveedor me envíe o hacer una petición, guardo el URL y desde mi teléfono celular, mi computador o el dispositivo que esté utilizando voy directamente a esa página dentro de mi aplicación, lleno mis datos y una vez que termino regreso nuevamente a mi aplicación. Entonces tengo un control específico de las cosas que voy a revisar. Ahora, los siguientes tipos de datos están definidos ya con datos mucho más específicos. El primero es Change Counter, que muestra las veces que se ha editado una entrada. Por ejemplo, si nosotros tenemos dentro de nuestro almacén un equipo o una información o estamos reparando algo, nosotros podemos verificar cuántas veces se ha editado la entrada de ese equipo. Dice, bueno, cuántas veces han traído a reparar este equipo. Y no tengo que estarlo escribiendo yo ni llevando a mano, sino que lo coloco esta alternativa para que mi sistema tenga la oportunidad de contarme, decirme, mira, este equipo ha venido 30 veces y se ha editado 30 veces. ¡Wow! Y así tengo un control automático sin necesidad de tener que hacerlo yo. Ciertas condiciones aplican porque obviamente tenemos que crear una lógica para que eso pase, pero su principal función es llevar ese conteo. Ahora, si cambia de localización, se complementará automáticamente con la ubicación de GPS cuando se realizó el cambio. Si yo en este caso tengo una aplicación que tiene un delivery o una entrega a un domicilio, cuando sale el domicilio, yo puedo capturar la posición geográfica de esa partida, cuando termina y a dónde llegue, una vez que el sistema haya especificado que la entrega fue realizada, entonces me va a capturar la posición geográfica de donde se realizó esa entrega. Puede ser también que yo lleve un control de visitas. Entonces, ese control de visitas va a poder identificar cada vez que yo termine un formulario, cada vez que yo termine una acción, él guarda automáticamente ese valor. ¿Alguien tiene una pregunta? Escucho de fondo un audio, pero no es perceptible. No por ahora. ¿Cómo? No, señor, no por ahora. Ah, vale, excelente. Entonces, tenemos otro tipo de dato que se llama Change Time Stop, que permite verificar cuándo fue la última vez que se editó una entrada. En este caso, si nosotros tenemos dentro de nuestro control de entrada de visitantes, de entrada de usuarios, cuando se entrega un equipo, cuando se lleva una información, entonces él automáticamente me permite guardar cuándo fue que se editó por última vez esa información, la dirección de correo electrónico. Y esto está excelente porque si nosotros, por ejemplo, tenemos un listado de clientes a los que les vamos a escribir, AppSheet reconoce el cliente por su correo electrónico, y al pulsar dentro de la aplicación el correo electrónico, el sistema me va a permitir abrir mi correo desde el dispositivo que tenga. Si estoy desde un computador, abrirá la aplicación de correos que ustedes utilicen. Si estoy fuera del computador, lo hará desde el teléfono, abrirá el sistema de correos por defecto que tenga el teléfono celular y va a abrir la ventana para editar un correo electrónico, donde yo voy a poder decir, bueno, no tengo que ir a la aplicación, sino que yo tengo guardado todos mis clientes, tengo
preferencia por mandar un correo electrónico a algún cliente en específico, le doy clic y automáticamente aparece el sistema para poder mandar el correo electrónico. Si yo he automatizado plantillas o contenidos, los puedo guardar dentro de AppSheet y simplemente al darle clic poder utilizar los métodos que yo haya diseñado para que le manden correos electrónicos de manera automática. Teléfono, esta también es es un tipo de dato dinámico, porque si yo estoy guardando la información de mi usuario, también su teléfono, en la lista tal cual como si estuviese revisando mis contactos, aparece el teléfono y de manera automática yo puedo pulsar y con mi dispositivo llamar al usuario directamente sin necesidad de tener que salir de la aplicación. Yo entro a la aplicación, llamo y puedo hacer un registro de llamadas de cada uno única y exclusivamente guardándolos dentro de la aplicación. Lo que quiere decir que yo puedo guardar los teléfonos en AppSheet y no necesariamente van a estar en mi agenda. Entonces yo puedo disponer ese método de llamada y puedo guardarlos en la aplicación cuando me manden la información y llamarlos desde ahí sin tener que guardarlos uno por uno en mis contactos. Para los datos de dibujo, nosotros podemos crear un blog de dibujo en la aplicación. Así como están viendo este pulsor, yo puedo tener una página en blanco donde puedo guardar un garabato, guardar una firma o hacer énfasis dentro de una foto si lo necesita, una vez que yo tengo guardado ese tipo de aplicación. Imagen es el formato JPG, PNG de cada una de las imágenes que puedo guardar dentro de mi aplicación. Estas imágenes se van a guardar en Google Drive. Entonces yo tomo una foto con mi celular de un contenido, de un container o lo que yo necesite, y esa información la guarda y puedo ver la foto cada vez que la consulte dentro de la aplicación, simplemente asignándole el tipo de dato imagen. Thumbnail, como su nombre lo dice, que es miniaturas, son las mismas imágenes que podemos utilizar de nuestro catálogo de imágenes, pero una muestra pequeñita que no pesa y que es fácil de consultar.